Vamos a comenzar con esta magia, esta celebración. Me gustaría primero platicar un poco. Muchos conocen mi historia, pero muchos a lo mejor no saben que nací inmersa en el mundo de las flores. Desde que soy niña, creo que aproximadamente tendría unos 7 u 8 años, 8 años quizás, mi mamá tuvo florería. Y entonces, sobre todo en la secundaria, es decir, como de los 12 a los 15 años, estaba con ella terminando la escuela en la florería. Así que este curso, mi mamá no se encuentra en la pantalla, pero sí está cercana a mí, así que me está escuchando. Esta masterclass deseo dedicársela a ella porque fue quien me contagió esa pasión por las flores. Y para mí es un gozo haber podido unir la pasión por la numerología con la aromaterapia, que se encuentra, la aromaterapia tiene digamos, su sustancia, su esencia en el mundo floral. Esta pasión por las flores me llevó primero a un contacto en donde pues lo que quería, lo que anhelaba era sentir las flores. Desde muy temprana edad, mi mamá en la escuela, cuando nos enseñaban que las flores no sentían, en la clase de biología y de ciencias naturales, en una ocasión me llevó al patio de la casa. Teníamos un árbol donde llegaban muchos colibríes y le quitó una rama y me enseñó cómo la salvia, la savia que fluye a través del árbol, era como la sangre del árbol. Y entonces me dijo, esta es la sangre del árbol. Todas las flores, todas las plantas, todos los seres vivos sienten. Y entonces ella pude observar desde muy temprana edad que trabajaba las flores siempre sintiéndolas. No era un proceso automático, no era hacer arreglos como en serie. Iba sintiendo, iba creando y construía cada arreglo como si fuera un bosque, como si fuera un paisaje. Entonces, pues desde muy temprana edad, esta pasión y este sentir y conectar con las flores fue parte de mí. Así que hace 12 años, más de 12 años, poco más de 12 años, fue que empecé a tener contacto con la aromaterapia. Uno de mis tíos, muy querido para mí, estuvo muy delicado y ya decidí y tuve la gran fortuna de poder acompañarlo. Y le gustaba que yo en ese entonces trabajaba más con Reiki, y a él le gustaba que mi hermana Esperanza fuera la que le diera Reiki y que yo fuera la que le diera todo lo que eran masajes. Y entonces me había sumergido, tenía muchos diferentes productos de Yus y entonces los utilizaba buscando de alguna manera apapacharlo en esos momentos en los que podía y estábamos despidiéndolo. Así que fue de esa manera como también me adentré en el mundo de la aromaterapia y percibí que los aromas nos conectan con el bien. Esta historia algunos la conocen, pero ¿cuál es la parte ahora después de haber recorrido un gran camino de más de 12 años? Tengo en contacto con la metafísica, que es lo espiritual de nuestro mundo invisible, más de 22 años. Y entonces, ¿cuál es la razón? Porque a lo mejor hay mucha información de aromaterapia que podemos encontrar hoy en día en las redes, pero la razón de querer compartir este taller es encontrar una visión más metafísica, es decir, más espiritual de la aromaterapia. Y deseo primero conectar nuestros corazones, eligiendo celebrar la vida. Han transcurrido los 2 últimos años y meses, 2 últimos años y medio ya prácticamente, en donde nuestras vidas cambiaron de una forma radical. Cambiaron
de una forma que no habíamos imaginado. Yo nunca había imaginado salir a la ciudad y encontrar la Ciudad de México completamente vacía. Y pensar que eso fue algo que sucedió en muchas partes del mundo. Creo que después de todo ese camino que se ha recorrido, es fundamental que volvamos a conectar con lo que es la vida, que nuestra conciencia, si por alguna razón el temor se activó en el corazón y quedó anclado, es muy importante que conectemos nuevamente con lo que es la vida. Así que, pues por eso, justo para celebrar un ciclo más, para celebrar el día de mi eternidad, pensé que podía ser grandioso celebrar contigo, con cada uno de ustedes, la vida, celebrar este nuevo ciclo en mi experiencia, compartiendo el bien. Cuando hablamos de celebra la vida, ¿cuál es la invitación? Primero tendríamos que saber qué es la vida. ¿Qué es la vida en un sentido metafísico? ¿Qué es la vida en un sentido espiritual? Porque la vida la asociamos de una manera en el sentido humano a lo que yo llamo nuestra experiencia. Esta experiencia, para mí la vida es eterna. Y en ese sentido, entonces, lo que comúnmente llamaríamos vida es una experiencia para nuestra alma, una de las muchas experiencias que nuestra alma ha tenido para llegar justo al punto en el que nos encontramos. Así que, desde esta perspectiva, cuando hablamos de celebra la vida, es importante que nos conectemos con el sentido de que la vida es amor. Y entonces tendríamos que reflexionar sobre qué es el amor. Para algunos el amor puede ser ese sentimiento que se siente hacia otros, que se siente incluso también hacia uno, que se tiene hacia aquellos que son muy cercanos a nosotros. Pero muchas veces también confundimos el amor con preocupación. Cuando hablamos de amor, el amor no puede ir de la mano de la preocupación. La preocupación, de hecho, nos aleja de lo que sería el amor. Así que pensé en iniciar este masterclass tocando algo que nos hable de lo que es el amor. El amor real es el bien en acción. Cada vez que nuestros corazones están conectados con el amor, con el bien, cada vez que sentimos el bien en nuestro corazón, estamos activando el amor. Cada vez que nuestros corazones se expanden por aquello por lo que sentimos pasión, por aquello que gozamos y disfrutamos hacer, cada vez que ponemos en acción nuestros talentos, nuestras cualidades, cada vez que nos entregamos de forma consciente al bien, estamos activando el amor. Por eso es que estos últimos 2 años pudieron, y creo que han sido claves en la vida de muchos individuos, que la misma circunstancia activó un profundo temor y un profundo miedo. Y entonces, sin darnos cuenta, pudimos comenzar a estar más conectados con el temor que con el amor. Y entonces se vuelve fundamental generar esa conexión con el amor, generar esa conexión con el bien, entregar nuestra conciencia de manera por elección a conectar con el bien, solo permitirnos sostener el bien, porque nuestras experiencias se forjan o toman vida en base a lo que estamos pensando y sintiendo como real. Y si entonces estamos pensando en el temor y sentimos ese temor, lo que podemos es seguir dando vida a más de eso que ya no queremos experimentar. Así que, pues, celebrar la vida
entregarnos a esta celebración, sentir que somos vida eterna, nos lleva también a conectar entonces con esa fuerza de la que Einstein decía que era la fuerza más poderosa, aquella que los individuos desconocíamos y que es la fuerza que es capaz de crearlo todo. El amor es la fuerza que nos permite darle vida a nuestros deseos, que nos permite conectar, que nos permite concebir aquello que anhelamos. Cuando pensamos en lo que deseamos y nuestro corazón se entrega a sentir que es verdad eso que estamos anhelando, que lo merecemos, que lo podemos vivir, entonces estamos activando esa fuerza y se conciben, se une nuestro saber y nuestro sentir de la misma manera que cuando el elemento masculino y el elemento femenino en el mundo visible se unen y entonces se concibe un hijo, podríamos pensar que todos nuestros deseos son los hijos de nuestra conciencia. Cada vez que tenemos un deseo, podemos darlo a luz, podemos concebirlo. La concepción se lleva a cabo cuando este pensar y sentir se unen y después hay una etapa de gestación de nuestro deseo hasta que lo damos a luz y entonces podemos verlo visiblemente. En toda esa etapa de gestación de nuestro deseo tenemos que estar conectados y sentir que nuestro deseo es verdad, que lo estamos formando, que lo estamos gestando. Igual que una mamá está siempre conectada con la idea de sentir a su bebé, la emoción de sentirlo cargando, prepara todo su cuarto, todas las cosas, su ropa y está pensando, conectando continuamente con la idea del momento en el que esté sintiendo a su bebé. Así que de la misma manera nosotros, cada vez que nuestro corazón se conecta con aquello que anhelamos, sintiendo que es real, sintiéndolo como si fuera presente, porque en realidad cuando estamos pensando y sintiendo lo que anhelamos, es nuestro presente, ese es el presente real. Así que el amor real es siempre estar en acción del bien. Cada vez que tenemos activo el bien, estamos amando. Y con ello estamos generando la sustancia con la que permitimos darle vida a nuestros deseos. Y entonces aquí está la pantalla. Cada vez que sientes el bien en tu corazón, activas el amor real. La pregunta o la invitación sería, a lo largo de estos tiempos, estos últimos 2 años, aun cuando pareciera que las circunstancias dificultaban el que pudieras estar en contacto con aquello que te gusta, aquello que te apasiona, entregaste tu corazón a construir una forma en la que, sin importar si pudieras salir o no, sin importar si pudieras hacer aquello que amabas o no, te permitieras sentir el bien en tu corazón. Hay muchísimas formas en las que podemos construir el bien, construir este puente. Podemos cerrar simplemente los ojos y activar una imagen en la que nuestro corazón haya sentido la plenitud total, en el que nuestro corazón haya sentido una expansión infinita, en el que sintamos que el bien se desborda de nosotros. Cuando te conectas con ese momento, ese instante, lo más importante, primero, yo siempre comento que viajar a esos recuerdos que tenemos, que forman parte a lo mejor de nuestro pasado, es solamente como una manera de llegar al punto. No vamos a pensar en ello como si fuera pasado. La idea es como elegir este momento, este recuerdo en nuestra conciencia, sacar esa imagen, activarla en nuestra conciencia, ponerla como si fuera la película que estuviera transcurriendo, y en el instante en el que comienzas a verte expandido, sintiendo este bien que se desborda de tu corazón, en ese instante te permite sentir nuevamente como si fuera presente.
Y ahí, entonces se convierte en tu presente, con solo estarlo pensando y sintiendo. No como si fuera algo del pasado, sino digamos que ese recuerdo en tu conciencia solamente es el puente para que tú vuelvas a activar ese sentido del bien. Y eso es algo que podemos hacer en todo momento. Podemos hacerlo estando en nuestras casas. Si alguien no puede salir, puede hacerlo estando de camino al trabajo, puede hacerlo estando en momentos, aún en la oficina. Por un instante uno puede cerrar los ojos y hacer este viaje. Y entonces, al hacer este viaje, conectamos con el amor y lo activamos. El corazón, nuestro corazón físico, escuchaba ya hoy en día, hace muchos años, hace como 22 que empecé un viaje, resultado también de una circunstancia que llevó a cambiar por completo mi vida, buscando el bien, buscando estar bien. Llegué con una que considero de mis más grandes maestras, mi más grande maestra en numerología, aun cuando nunca me dio una clase como tal, la considero porque cuando yo llegué con ella hace 12 años, hace 22 años, me revisó el iris, empezó a ver el iris, había hecho un viaje yendo a ver a muchísimos médicos y ninguno encontraba qué era lo que tenía. Cuando ella me empieza a ver el iris, empieza a describirme y a explicarme qué es, decirme los síntomas que estaba teniendo y me sorprendió, me impactó que mirando los ojos pudiera ver y decir con palabras más precisas de las que yo misma podía describir los síntomas y me preguntó luego mi fecha de nacimiento. Y cuando le di mi fecha, me maravilló todo lo que empezó a decirme acerca de mí. Y entonces primero surgió mi tía seguro debió habérselo dicho, porque mi tía era quien me había concertado la cita. Y había estado en espera de la cita un mes. Y entonces, cuando empezó a decirme tantas cosas, se generó en mí primero esa sensación de que le habían dicho, pero luego ubiqué que me estaba diciendo cosas que en realidad nadie sabía, cosas que eran muy profundas, que tenían que ver con sentidos míos, con un diálogo conmigo misma. Y entonces fue cuando me impactó tanto que me adentré a empezar a estudiar la numerología. Hoy en día empecé ese viaje y entonces para restablecer la armonía en mi conciencia tuve que hacer primero un viaje. Ella fue la primera en decirme, tienes que observar qué estás pensando. Tu salud está relacionada con lo que estás continuamente pensando y sintiendo. Y entonces, cada vez que iba, me citaba 2 veces a la semana, me decía, no has tomado ningún curso, ¿verdad? Y yo decía, pero si acabo de venir antier. No he tomado, no he buscado. Y empecé como a darme la tarea, me volví a ver y me volví a preguntar. Y yo decía, pero ¿cómo puedes saberlo? No he buscado. Y de repente apareció un curso que tenía que ver con respiración, lo tomé y cuando me vio, lo tomé un fin de semana, el martes que tenía cita con ella, me vio y se sorprendió y me dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Y yo en ese momento me di cuenta que cada vez que me veía los ojos era como un libro abierto. Me dijo, le diste mucha luz a tu iris, ¿qué fue lo que hiciste? Y entonces le expliqué que había tomado un curso de respiración y entonces inicié esta aventura buscando restablecer mi salud y así fue como primero comencé a descubrir que eran mis pensamientos y el sentido que sostenía el que creaba mis experiencias, no solo mi salud, sino todas mis experiencias. Y pues comencé a adentrarme en estudiar y busqué y recorrí muchísimos caminos. La numerología a lo largo de todo ese tiempo fue una gran herramienta porque me ayudó a descubrir
que no todos veían la vida de la misma manera o con los mismos lentes que yo la veía. Empecé a descubrir que cada individuo, acorde a el trabajo que su alma está eligiendo realizar, mira una misma experiencia desde lentes diferentes. Y entonces lo que a mí me parecía evidente que todos lo podrían ver desde como yo lo veía, descubrí que no, que cada uno la misma experiencia la puede ver desde un ángulo completamente diferente. Imaginen un diamante que tiene muchas facetas, muchas caras, y entonces nosotros estamos viendo una cara, una faceta del diamante, y los otros están viendo otra faceta. Entonces, este descubrir para mí fue trascendental porque me ayudó a comenzar a mejorar mis relaciones, al entender que los demás veían las cosas desde un ángulo distinto. Pude comprender entonces qué los impulsa, qué los mueve. Y entonces este querer conectar con el bien hace más de 22 años, pues inició esta búsqueda. ¿Por qué les comparto todo esto? Es importante saber que hubo un momento en mi vida en el que fue el querer estar bien, querer sentirme bien, el que me fue guiando y apareciendo a diferentes individuos en mi experiencia que me ayudaron a restablecer la armonía en mi conciencia. Esa aventura la inicié hace 22 años, aun cuando ubico que desde niña el sentido de la espiritualidad o encontrar el sentido espiritual de la vida siempre fue muy importante. De niña, pues el sentido espiritual para mi familia pues estaba en la religión, entonces ese camino pues lo recorrí en una escuela, estuve en una escuela religiosa, pero cuando comienzo a estudiar la carrera me doy cuenta que no, que la espiritualidad no tenía que ver solo con la religión, y entonces empecé a cuestionarme muchísimas cosas desde los 15 a los 18 años, y para los 20 ya tenía un modelo mental muy diferente. Pero entonces todos, cuando vivimos experiencias que podemos considerar difíciles, toda experiencia difícil tiene un aprendizaje que nos está conectando quizás hacia el camino que nuestra alma desea recorrer. Yo hoy honro y bendigo y me agradezco todo eso que pude haber experimentado, porque me llevó al punto en el que me encuentro ahora. Y me llevó a hacer posible encontrar, descubrir en mí lo que llevo muchos años compartiendo y lo que hoy en una esencia, en una pequeña gota o en una semilla deseo compartir con todos ustedes. Así que pues la invitación es descubrir que en la dificultad, en aquellos momentos que sentimos que nuestra vida se mueve por completo y que no encontramos la salida, que puede parecer que caímos muy profundo. Hay una ley en la vida que nos indica que la vida es progreso. Entonces solo hay ir hacia adelante. Aun cuando podamos sentir que caímos muy profundo, no podemos ir hacia atrás. Solo podemos progresar, solo podemos avanzar. De repente podemos quedarnos en el escalón en el que estamos mucho tiempo, sin movernos, porque no encontramos cómo salir de la situación, pero hacia atrás no podemos ir, y menos hacia abajo. Solamente es una percepción de la conciencia. Yo en ese momento sentía que estaba así, sentía que estaba en un hoyo muy grande, en donde por más que hiciera lo que trataba de hacer, no encontraba cómo restablecer mi salud y cómo sentirme bien. Los médicos no encontraban cómo hacerlo. Y entonces, pues fue así como descubrí un camino en donde yo era quien tenía que hacerlo. No eran los médicos quienes tenían que decirme qué hacer, sino era yo quien tenía que volver a conectar con el bien, volver a conectar con el amor. Porque estuve durante muchos años, más de 10 años trabajando, dirigía comencé como
diseñadora creativa, después estuve como a cargo de la dirección, tanto creativa como técnica, y luego estuve pues dirigiendo una empresa. Les hablo de a los 23 años tenía 250 trabajadores a mi cargo, entre supervisores, cortadores, costureras, y toda una planta de gente no interna, sino externa, maquileros, también bajo mi responsabilidad. Entonces, llegó un momento en el que tenía mucha y hacía mi trabajo con mucha pasión. Pero después de unos años y de sostener un sentido continuo de preocupación, depresión, por poder realizar todos y con un ritmo muy acelerado en el que la fábrica se realizaba y se confeccionaba todo, pues dejé de estar en contacto con el bien y empecé a estar continuamente en un estado de preocupación. Así que yo misma bajé el switch. Y siempre me gusta explicar un ejemplo que a lo mejor parece ridículo, pero es justo lo que sucede y va a ser como nuestro puente para entender a la aromaterapia desde una visión distinta. Cuando estaba en esa etapa, llegaba de mi trabajo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. La planta trabajaba 24 horas al día, los 7 días de la semana, entonces yo estaba continuamente con un radio era mucho antes del internet, con un radio para si había un problema en la fábrica, pues entonces poderlo resolver. Y llegué al departamento, encendí una luz y se oyó un estruendo en la instalación eléctrica que me llevó a pensar que la instalación se había dañado. Se apagó, se cortó la luz y entonces me fui a dormir pensando en que pues tendría que hablar a un eléctrico. Al día siguiente me despierto muy temprano para irme nuevamente al trabajo, se me olvida que se había ido la luz, abro el refri y veo que el refri sí servía. Y entonces me doy cuenta que solamente se dañaron los contactos de los apagadores, pero no los contactos, digamos, para aparatos. Así que, pues como tenía tanto trabajo, llegaba en la noche y para ver en la cocina abría el refri y así tenía luz. Para ver en la sala encendía la tele, para ver en mi cuarto encendía una lámpara y así estuve un mes. Luego tuve que, por circunstancias mismas de mi salud, ir a casa de mi mamá y estuve un tiempo en casa de mi mamá y de mi abuela. Y cuando ya decidí regresar a mi departamento, me dice mi abuela, bueno, pero ahora tienes que ver, háblale a tu tío Agustín para que te mande un eléctrico. Él se dedicaba a eso y te arregla en el departamento porque no puedes estar sin luz. Cuando llegó el electricista a mi casa, me preguntó, señora, ¿dónde tiene sus pastillas? Y yo dije, ¿pastillas? ¿Cuál de todas las que tomo? Y le dio risa y me dijo, su break, señora. Y yo, ¿el break? ¿El break? ¡Ah! Pues supongo que debe estar en el cuarto de servicio. En ese momento el electricista me miró con cara así como de, híjoles, ¿qué haremos con esta señora? Y lo digo de una forma decente porque estamos en Zoom, porque si no utilizaría otras palabras para definir cómo vi el rostro del eléctrico. Fue y todo lo que tuvo que hacer fue subir el break, subir las pastillas. Estuve haciendo todo este circo, todo este maroma, apagando, o sea, abriendo el refri para ver en la cocina, encendiendo la tele para ver en la sala, cuando todo lo que necesitaba era haber subido el break para que se reactivara toda la luz. 3 meses. Un mes haciendo todo eso todos los días, 2 meses que no estuve yo en mi departamento. ¿Y todo por qué? Porque cuando sucedió ese corto y salieron chispas, yo asumí que se había dañado la instalación eléctrica. No pensé en el break porque fue tan estruendoso lo que vi que asumí que toda la instalación se había dañado. Eso mismo nos ocurre en nuestra vida. Asumimos por lo que estamos viviendo que el bien se fue de nuestra vida.
asumimos que ya no lo tenemos, asumimos que lo perdimos, ya sea la salud, el dinero, o sea, vivimos una experiencia y entonces esa experiencia nos lleva a pensar, perdí salud, perdí el dinero, perdí mi casa, perdí el trabajo, perdí... Y empezamos a actuar como si hubiéramos perdido el bien. Y entonces empezamos a hacer toda esta serie de situaciones como la que yo hacía, abriendo el refri para poder ver en un lado y entonces empezamos a actuar como si ya no nos conformara el bien. De la misma manera que la instalación eléctrica estuvo ahí siempre y solo necesitaba reactivarse porque hubo un cortocircuito. Cuando nosotros, por resultado del temor, resultado de circunstancias que vivimos, activamos un sentido equivocado, hagan de cuenta que producimos un cortocircuito con el bien. Y entonces ese cortocircuito nos lleva como a tener la sensación de que ya no está, no nos conforma. Pero lo único que tenemos que hacer es subir el switch. Solo eso. ¿Y cómo lo subimos? Conectando otra vez nuestro corazón con el bien. Y entonces ahí está la pregunta, ahí viene la pregunta. ¿Cómo conectas tú cada uno con el bien? ¿Cómo se entrega tu corazón a sentir el bien? Cuando lo que haces te sientes pleno, feliz, expandido, estás conectado con el bien. Así que si llevas tiempo no permitiéndote sentir el bien porque creíste que lo habías perdido, porque creíste que ya la instalación está en ti. Nacimos, estamos conformados por la perfección y el bien. El bien es nuestra sustancia. No podemos perder lo que forma parte de nuestra esencia. El punto es que se genera un cortocircuito y dejamos de sentirlo. Entonces, volver a activarlo y empezar a permitir que vuelva a expresarse en nuestras vidas solo requiere de que subas el switch sintiendo nuevamente en tu corazón el bien. Que se tiene que hacer un gran esfuerzo, sí, a lo mejor hay aquí hoy en esta masterclass algunos que pueden decirme, oye, pero es que con tal enfermedad o con tal situación o en tal, con los problemas de dinero que estoy experimentando, ¿cómo sentirlo? Sí, requiere de un gobierno porque nuestros sentidos vamos a tener que dirigirlos conscientemente a esos momentos en los que en nuestro mundo, o sea, viajar como a nuestro mundo invisible para conectar con esas experiencias en donde hemos sentido el bien en su máxima expresión y cerrar los ojos hacia, y no quiero decir con ello ignorar, no quiero decir con ello evadir. No, sí, sabemos qué está pasando, sabemos que estamos en esa experiencia, pero también es importante que estemos conscientes que tenemos el poder de cambiarlo. Ser responsables de nuestras vidas significa la responsabilidad. La palabra responsabilidad en su etimología es la capacidad de responder. ¿Responder cómo? Metafísicamente hablando, yo diría la capacidad de responder con el bien, abasteciendo tus pensamientos, abasteciéndote a través de pensar en el bien y de permitirte sentir en el bien. Eso sería hacernos responsables de nuestras experiencias. Reconocer que tengo el poder de cambiarlas. ¿Y cómo las cambio? Cuando comienzo a pensar en lo que sí quiero experimentar. Cuando comienzo a sentir lo que sí quiero sentir. Y entonces es así cuando pongo la sustancia para darle vida a lo que sí quiero. Entonces lo que va a implicar es como entender que, ok, esto que puedo estar viviendo ahora, lo creé en el pasado. No ahorita. Es resultado de algo que pensé y de algo que sentí inconscientemente en el pasado. Entonces, si quiero cambiarlo, tengo que construir algo nuevo.
y me voy a dar a la tarea como si fuera el guión de el escritor del guión de mi película, porque lo somos. Me voy a dar a la tarea de escribir el guión que sí quiero vivir. Y como si fuera el director de mi película, porque lo soy, me voy a dar a la tarea de cada imagen que pase en mi conciencia que no quiero vivir, digo, corte, eso no queda en la película. Y entonces desecho esa parte que pudo haberse activado como recuerdo y pongo la imagen de lo que sí quiero en mi película. Esa es la manera en la que podemos conectar con el amor real, en la que podemos entregarnos de una forma consciente a crear nuestra vida. Y entonces es así que la invitación de celebrar nuestra vida, es celebrar el bien que nos conforma, celebrar el amor que no depende de nadie más, el amor real no tiene que ver con el que sentimos por otros o el que otros sienten por nosotros. El amor real lo activamos nosotros en nuestro corazón. Y entonces, así como esto es una invitación a la celebración de la vida, a la celebración del bien que nos conforma, a la celebración del amor, es una invitación a celebrar nuestros éxitos. A lo mejor algunos ahorita dicen éxitos. ¿Cuáles éxitos? Ahorita mi vida está muy lejos de tenerlos. Siempre, en todo momento de esta experiencia, hay momentos que podemos conectarnos con ellos en donde hemos experimentado un éxito. Desde niños, hay cosas que hemos pensado, las hemos sentido como real y les hemos dado vida. Hemos tenido grandes logros. Así que cada vez que celebramos, cada vez que nos conectamos con un logro, estamos reactivando el bien, estamos sintiéndonos empoderados. Estamos activando nuestro poder de crear lo que sí queremos experimentar. Así que hoy deseo invitarlos a que se conecten con sus éxitos tanto como podamos, tanto como quieran, tanto como conscientemente estés dispuesto a seguirlos experimentando, porque es la única manera de seguirlos experimentando. Cuando empezamos a pensar continuamente en lo malo que nos ha pasado, en lo doloroso, en lo triste, pues claro, el problema va creciendo y creciendo y creciendo, porque en nuestra atención solo de eso nos estamos alimentando. Y la única forma entonces de cambiar nuestra experiencia es comenzando a celebrar los éxitos. Celebra los cambios y el desarrollo en tu vida. Continuamente a lo largo de estos 2 años he escuchado como, no, es que cuando vuelves a dar clases presenciales, cuando pues regresemos a la normalidad, no, ya no hay un regresar a la normalidad que conocíamos. La normalidad es esta, la que hoy estamos viviendo. No hay como ir de vuelta al pasado. Y justamente resistirnos al cambio, estar pensando que queremos que todo sea como fue ayer, nos impide progresar, porque la vida es desarrollo. Y desarrollo es avanzar, es caminar hacia adelante, no hacia atrás. Así que si parte de ti se siente contrariado, porque las cosas han cambiado, porque en tu trabajo ya las cosas no son igual, porque pues te gustaba tomar clases presenciales y ya no las tomas presenciales, porque, híjoles, trabajas desde casa y pues a ti te gustaba el relajo en la oficina, podemos construir y darle vida hoy a cosas diferentes. Pero la conciencia tiene que estar abierta a la idea del cambio. La conciencia tiene que amar los cambios. Ayer una de mis alumnas es mi estilista, y entonces ayer estaba cambiándome porque en los cambios el cabello me crece rapidísimo. Y con mi color rojo, pues se imaginarán que entonces las canas se notan muy rápidamente. Y siempre vacilo y le digo, ya se me ven desde un avión. Y entonces le da mucha risa porque siento que ya en la cámara tengo que salir cortada porque si no se me notan mucho. Entonces ayer ya había hecho cita con ella, tomó bastantes horas hacerme el cambio de color, bueno, no el cambio, sino aplicarme el color y hacer unos detalles. Y entonces una de sus asistentes y otra clienta que a veces coincidimos, me decía,
cada vez que vienes siempre veo que o te haces un corte distinto, o le dije, vas de largos a cortos, y entonces le decía, sí, amo cambiar. Busco que esos cambios no solamente sean en el mundo visible, me gusta la novedad, me gusta lo diferente, pero no son los cambios reales. Los cambios reales no es irnos a cambiar de look para mirarnos diferente y sentir entonces un viento nuevo en nuestra vida. Los cambios diferentes son cuando los que hacemos con nuestros pensamientos, cuando cambiamos de modelos mentales. Esos son los cambios reales. Esos son los cambios que producen en el corazón una nueva dirección, un nuevo rumbo. Porque cuando nada más nos ocupamos de los cambios en el mundo visible, de cambiar de color de cabello, de cambiar de trabajo, de cambiar de pareja, de cambiar de casa, de cambiar de colonia, de cambiar de país, no importa dónde nos vayamos, nuestra vida va a seguir igual. Podemos cambiarnos al otro lado del mundo, pero si nuestros modelos mentales no han cambiado, seguimos apareciendo al mismo jefe, seguimos apareciendo al mismo tipo de pareja, o sea, solo van a cambiar los actores, pero el guión sigue siendo el mismo. Entonces, si queremos una película distinta, tenemos que cambiar el guión. Ese es el cambio real. Y cuando cambio mi guión y me dedico a la tarea de observar con claridad con qué está conectando mi corazón, entonces estoy generando un cambio real y estoy favoreciendo todo para el desarrollo. Así que de primera instancia, no cerremos las puertas a los cambios. Cambios que a lo mejor parecen venir de afuera, pero que son una invitación para observar hacia adentro. Si por alguna razón ustedes, yo estos 2 años, en todo momento seguí saliendo, o sea, en realidad no estuve en encierro. Mucha gente por circunstancias diferentes sí tuvieron que estar o generaron estar en este punto, a lo mejor de no poder salir, y entonces sintieron que toda su vida cambió por completo. Es importante dentro de estas experiencias empezar a mirar a ver qué sí quiero y cómo quisiera dar una dirección. Muchos de mis alumnos en estos 2 años, algunos se dieron a la tarea de aparecer lo que tenían mucho tiempo trabajando para esculpir, para darle vida. Muchos lo dieron a luz en estos 2 años. Entonces estoy convencida de que abrirnos a los cambios, siempre mirarlos con los ojos de lo que es posible y no de lo que es difícil, puede cambiar nuestra experiencia. Tener esa apertura y encontrar el bien, ser capaz de reconocer en toda circunstancia siempre el bien que se ha expresado, porque en todo momento, por más difícil que pueda parecer, podemos encontrar el bien. Celebra todo lo nuevo en tu experiencia. Continuamente estamos generando cosas nuevas, experiencias nuevas, gente nueva, y a veces ese resistirnos al cambio nos lleva a cerrarle la puerta a lo nuevo. Y lo nuevo puede generar grandes regalos en nuestra experiencia, grandes bendiciones. Les compartía mi experiencia porque siempre enseño a través de mi experiencia. No me gusta enseñar a través de la teoría. No me gusta, y más que enseñar, no me gusta compartir lo que he aprendido a través de pura teoría. Siempre lo enseño a través de mi experiencia, a través de lo que he podido comprobar, porque creo que la única manera de hacer nuestro algo es poniéndolo en práctica, es comprobándolo. Entonces, yo llegué a este punto justamente porque todo en mi vida se movió y pareció colapsar. Todo lo que yo conocía, dirigir una empresa con mucha gente a mi cargo, estar entregada de 18 horas al día al trabajo, de lunes a domingo, me llevó pues evidentemente a que mi relación colapsara después mi salud. Y el punto era que ni siquiera estaba ya disfrutando mi trabajo porque hubo tiempos en donde sí me apasionaba toda esa intensidad, pero llegó un momento en donde ya no lo disfrutaba. Y
Y entonces las circunstancias, el aparentemente haber perdido la salud, me llevó a cuestionarme y replantear muchas cosas en mi experiencia, a buscar nuevos caminos. Y así fue como descubrí, como encontré en realidad el camino que desde niña siento que había buscado. Así fue como llegué al punto en el que volví a escuchar lo que desde niña palpitaba en mi corazón, y es: tienes el poder de crear tu vida. Así que, pues es importante hoy en lo que estamos generando en nuestra experiencia, con todo lo que está sucediendo en el mundo, no cerrarle la puerta a lo nuevo. Abre tu corazón a lo nuevo, en la confianza de que te conforma el bien y de que tienes el poder de elegir siempre lo que quieres experimentar, de poner las condiciones correctas. Cuando te conectas con el bien, sientes el bien en tu corazón, comienzas a sentirte afortunado, entonces vas a comenzar a darle vida a experiencias afortunadas y experiencias que sean más de lo mismo, o sea, más de ese bien que estás sintiendo. Con ello, pues todo lo que parece haber cambiado, todo lo que parece ser diferente y que quizás como una manera de protección te ha cerrado a ello, hoy te invito a que lo veas con otros ojos. Entrégate a la posibilidad de, ¿y sí? Como los niños. Ellos juegan continuamente. ¿Y si pasara? ¿Y si sucediera? ¿Y si ocurriera? Y entonces en ese ¿y sí? Podemos empezar a crear esa vida que tanto hemos anhelado. Y el eje central de esta celebración, porque más que un curso es una celebración, es compartirte que tenemos el poder de ser cumplidores de deseos. Otros son nuestros cumplidores de deseos. Cuando estamos conectados con el bien, aparecemos gentes que se dedican a cumplir nuestros deseos. Y cuando nosotros estamos conectados con el bien y alguien aparece en nuestra experiencia, ese bien que nos conforma se activa sintiéndolo, pero lo hacemos que se vuelva real cuando ese bien me beneficia a mí y beneficia también a alguien más, cuando beneficia a otros. Entonces, es importante para mí honrar esa capacidad que tenemos de ser un cumplidor de deseos para quienes nos rodean. ¿Cómo es que nos convertimos en cumplidores de deseos? Pues cada vez que alguien aparece en mi experiencia y lo ayudo a activar en su corazón una cualidad del bien que le conforma, pero que quizás ha tenido, como yo, así el switch la tuvo bajada. Cuando ayudo a que la active, al activarla, ellos pueden entonces dar a luz sus deseos. Es decir, hay veces que un simple reconocimiento de la cualidad de alguien, por ejemplo, a veces me platican que tienen deseos de algo, y entonces recuerdo pláticas que hemos tenido en el pasado y digo, ¿te acuerdas de cuando lograste tal cosa? Tu corazón estaba expandido, te vi exitoso, te sentías poderoso. Ese es simplemente llevarlo a conectar con el bien, con ese momento de éxito, activa el éxito en el corazón de ese individuo. Cuando lo llevas, cuando alguien te está compartiendo algo difícil y tienes esa apertura en tu corazón de dirigir su atención hacia algo bueno que ha experimentado para que se conecte y vuelva a sentir el bien, entonces, de alguna forma, estás actuando como un cumplidor de deseos. Porque todos, por ejemplo, los que estamos aquí, puedo asegurar, todos somos buscadores del bien. ¿Por qué puedo estar convencida? Porque si no, no estarían aquí. Cuando compartí la invitación va acompañada de una condición mental que establecí, que es todos los que están buscando el bien, aquel que está
buscando el bien y está interesado en esa semilla que puedo compartir, estará presente. Y en esa certeza, entonces, comparto la invitación. De la misma manera, entonces, cuando estamos en la búsqueda del bien, todos aquellos que estamos buscando el bien coincidimos y generamos estos encuentros, generamos estar en el momento, en la presencia del otro. Si somos buscadores todos del bien, con aquellos que aparecen en nuestra experiencia, ¿por qué no también convertirnos en cumplidores de deseos? Cuando entonces me conecto yo con el bien y ayudo a través de reconocer el bien en el otro e invitarlo de forma, no tenemos que andar es como importante comprender este ser cumplidores de deseos o esta invitación es cuando alguien te está platicando y identificas que está buscando cómo conectar nuevamente el switch. Y entonces en tu conciencia puede haber muchos recuerdos a través de los cuales, o muchos momentos, puedas conectarlos con el bien. Y no necesariamente tienen que ser conocidos, ¿eh? Esto es algo que surge o sucede aun cuando no conocemos a la gente. Simplemente al tener activo el bien en nosotros, podemos, al reconocer el bien en los demás, también conectarlos con un aspecto del bien, con una cualidad del bien. Y entonces así llegamos al punto de cuál sería esta visión metafísica de la aromaterapia. Muchos hablan de que la aromaterapia, las esencias tienen el poder de sentirnos, de llevarnos a la alegría, a la felicidad, a la tranquilidad, a la armonía. En un sentido metafísico, o sea, en un sentido más espiritual, para mí la aromaterapia la vería diferente. Y entonces deseo compartirles esta frase que escribí hace tiempo. Hace unos años. Si contemplas la belleza de las flores, si admiras la fuerza del agua en los mares o ríos, si te maravilla la majestuosidad de una montaña, si te sorprende el poder contenido en el fuego, si te deleitas ante la hermosura del canto de un pájaro, te estás viendo a ti mismo, porque todo está dentro de ti. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Te maravillas ante el perfume y el aroma de una flor? Ante su sutileza, ante su belleza, ante su pureza. Esa pureza, esa belleza, esa sutileza están en ti. Te maravillas y cada vez que percibes un aroma, tu corazón se expande, estás contemplando la belleza de tu alma. Cada vez que contemplas algo en el mundo visible que te maravilla, estás contemplando la belleza de tu alma. Y es desde esta perspectiva en donde para mí la aromaterapia tiene un sentido espiritual muy diferente. No es la esencia la que tiene el poder. Eres tú en contacto con algo que es reflejo de ti. Podríamos decir que las esencias solo nos recuerdan lo que hay en nuestro corazón. Solo nos recuerdan lo que hay en nosotros. Estar en contacto, yo amo estar en contacto con las flores, me fascina. Siento cada vez que estoy o cada vez que voy, por ejemplo, a Jamaica, para quienes no son de México, Jamaica es un lugar donde hay muchísima flor, o a la central de abastos, cuando me dedicaba al diseño floral. Es un gozo y una sensación que todo en mí se expande al ver el colorido. La primera vez que fui en la madrugada a Jamaica, eran la 1 de la mañana para un 9 de mayo, un día anterior al Día de las Madres. Mi mamá tenía la florería, tenía muchos arreglos que entregar y se había acabado una de las flores. Y entonces me dijo, vamos, voy a buscar más flores. Y yo le dije, pero ¿cómo a esta hora? ¿Dónde vas? Me dijo, ven, ¿quieres venir? Y fuimos y entonces me maravilló un mercado a la 1 de la mañana, toda esa vida, palpitaba vida y se volvió apasionante. Entonces cada vez que voy a Jamaica y veo esa vida, sin importar la hora, sin importar si es de madrugada, si son las 3 de la mañana, las 2, me encanta. Pero ¿a qué quiero llegar?
Yo siempre me he sentido conectada con las flores. Hay quien a lo mejor se siente más conectada con la esencia, hay quien con los perfumes, hay para quien tener o usar un perfume se conecta y se siente bien. Hoy deseo invitarte a que reconozcas que no es la esencia la que tiene el poder. Eres tú. Eres tú quien tiene el poder de conectar con el bien y la esencia es solamente el trampolín, la escalera, el puente que te ayuda a través del sentido del olfato a conectar con imágenes en tu conciencia que te llevan a sentir el bien. Pero esta es la otra parte. Eso es por un lado y por otro lado, cada vez que contemplas esa belleza o que percibes la belleza de una esencia, estás percibiendo la belleza de tu alma. Todo lo que te parece grandioso, maravilloso, majestuoso en el mundo visible es un espejo de ti. Lo estás viendo y eres capaz de reconocerlo porque está en ti. Ahora solo hace falta a lo mejor saber que puedo verlo afuera porque está en mí. Si no, no estaría en mi reflejo. Y entonces dentro de esa perspectiva podemos reconocer la grandeza de nuestra alma. ¿Cómo resumo esto para poder comprender este puente que vamos a hacer? Cada esencia es el reflejo de una cualidad que todos poseemos. En la aromaterapia hay muchos estudios y entonces hay relaciones de este aroma sirve para tal cosa, porque hay muchos estudios también de las plantas y de los beneficios de las plantas. Pero, ¿por qué ya se ha avanzado? O sea, se ha avanzado en estudiar que tal esencia puede ayudar a conectar con la alegría, tal esencia puede ayudar a conectar con la tranquilidad, tal esencia. En el mundo visible, absolutamente todo es reflejo de algo que hay en el mundo invisible. Todo lo que podemos contemplar en el mundo visible es reflejo de una habilidad o una cualidad de Dios. En consecuencia, y nosotros somos una partícula de lo que Dios es, en consecuencia, todo lo que podemos observar, todo que es bueno, que es verdadero y bueno, entonces tiene nace, tiene su fundamento, tiene su sustancia en el bien, en Dios. Por ello es que podemos hacer una relación entre cuando conectamos con el aroma de una flor o cuando conectamos con el aroma de una esencia. Estamos, hagan de cuenta, subiendo el switch de una cualidad que poseemos. No está afuera, está en nosotros. Solo nuestros sentidos están dirigiendo su atención para que recordemos que la poseemos. Y eso es lo maravilloso para mí en un sentido metafísico de la aromaterapia. La aromaterapia, nuestro sentido del olfato es uno de los sentidos, metafísicamente hablando, que nos lleva hacia con lo que elegimos quedarnos. Por eso es que el sentido, si podemos ver algo delicioso y decimos, sí, primero lo escuchamos, ay, sí, se me antoja. Lo vemos y, ay, sí, qué delicia. Nos lo saboreamos, recordamos el sabor y decimos, sí lo quiero. Pero si a la hora de acercarnos el plato nos huele mal, entonces todo lo demás que habíamos aprobado en ese instante decimos, no lo quiero, ya no. Entonces el sentido del olfato nos conecta es como la puerta que nos permite acceder al que es el maestro real para cada uno de nosotros, que es la razón que en la Biblia le llaman Cristo, el Cristo interior de cada uno de nosotros. Así que el sentido del olfato es como la puerta a ese aspecto más profundo de nosotros
en donde se encuentra nuestro maestro real, en donde nuestro maestro real nos habla y nos susurra y nos va dirigiendo, nos va guiando en nuestro camino. Mantener esa conexión, pues solo es posible cuando nuestro corazón está sosteniendo el bien, cuando estamos conectados con el bien. Entonces, las esencias, cuando conscientemente eliges una esencia y dices, ay, cada vez que la huelo me siento contento, estás eligiendo despertar esa cualidad en ti, conectar con esa parte del bien que te conforma. Y es por ello que entonces podemos encontrar una relación entre la numerología y la aromaterapia. Porque descubrí hace 12 años, que fue cuando más de 12 años entré en contacto primera vez con la aromaterapia, primero por utilizarla en mí. Luego, cuando pues compartí esa experiencia y entonces veía que al estar con mi tío, darle masajes, él se sentía amado, apapachado, acompañado. Y yo me sentía feliz de poder compartir esos momentos con él. En ese momento, pues yo elegía los productos en función de lo que me habían dicho, que es para lo que servían. Con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad, pues a mi tío no le hacía una diferencia si le estaba poniendo el que era para la tos o no, o si le estaba poniendo, y ahorita lo digo por un decir, o sea, en realidad para él, en ese momento en el que ya lo estábamos despidiendo, era poder estar en contacto conmigo y que ese encuentro, ese momento en donde activamos el amor y donde nos uníamos a través del amor y no a través del dolor. Y luego también cuando pues recuerdo cuando ya lo despedimos, puse las esencias y recuerdo que para muchos y para muchos de mi familia, ese envolver el lugar de un aroma especial generó un sentido diferente. Esa experiencia la viví acompañándolo, recordándole durante muchas horas mentalmente y en ese entonces también trabajaba con mantras y entonces lo hacía cantando un mantra que le recuerda al alma que es inmortal, para que iniciara ese viaje, esa transición mental, activando en su corazón el sentido de que la vida es eterna. Pero entonces veo que nos conectamos, a nosotros nos ayudó a estar conectados, a mí y a mis primas, a mi tía, con el bien. Y entonces fue así, después de esa experiencia, que me adentré en estudiar más, en querer saber. Hubo alguien que me habló, una amiga de una amiga, diciéndome, oye, me dijo que tú me puedes ayudar, y entonces le dije, ¿ayudar cómo? Yo en ese entonces me dedicaba hacia los performance floral, trabajaba en eventos, utilizaba la numerología, el reiki, la aromaterapia en mis eventos, todo el tiempo manejando la parte de la flor, o sea, hacía los diseños, siempre consciente de la energía de las cosas. Entonces decía, me dice, sí, me dijo que con tu magia me puedes ayudar, y yo, ¿mi magia en qué? No sabía si se refería a la parte de diseño floral o... Me dijo, sí, con los números y las esencias. Llamó a mi atención el que uniera a ella esas dos cosas, que le llamara la atención, y entonces dije, y entonces la visité, pero para saber cómo podía, con qué podía ayudarla, se me ocurrió preguntarle su fecha de nacimiento. Ya para ese entonces yo tenía muchos años estudiando numerología. Y entonces cuando me da su fecha de nacimiento, empiezo a reflexionar en cuál es la actitud con la que está relacionada cada número, y entonces cómo es que ella maneja las cosas, las circunstancias, cómo hace frente a las cosas, y de esa manera pude como entender cuál era la actitud que podría tener activa. Y cómo es que estaba viviendo las experiencias, y entonces elegí llevar un cierto tipo de esencias. Y fue así como con estas experiencias que empecé, y después estudiando las esencias de una manera más profunda, descubrí que de la misma manera que cada número representa una ley o una cualidad, cada número está asociado con una ley de la vida,
una habilidad y cualidades mentales. Entonces, de la misma forma, todo en el mundo visible podemos encontrar esta relación. Y entonces fue cuando desarrollé una relación de esencias y sus números, que compartí hace más de 12 años. Como utilizaba yo en ese momento, y bueno, sigo utilizando una marca suiza, la relación la hice con esos productos y compartí con consultoras. Muchas de ustedes son consultoras de Just, los que están aquí, muchos otros no. No importa si ustedes usan esa marca o usan otra. Hay algunos que sí están relacionados con esencias que son combinaciones personales, o sea, digamos, propias de Just. Pero hay otras esencias que puedes encontrarlas sin importar la marca. Antes de pasar a la parte de numerología, me gustaría como sembrar esta semilla, que recordemos siempre: con un pensamiento que sienta como real, puedo cambiar mi vida. Hoy en día hay muchísima información acerca de que nuestros pensamientos generan nuestras experiencias. Hemos sido muy afortunados en ese sentido. Y por lo mismo, hemos generado tanta información que generamos condiciones para poner en práctica esa información y no nos estamos dando a la tarea de ponerlo en práctica. Pero creo que hay una confusión en la información que se comparte y en la que estamos rodeados. Y es que no solamente es pensar. Porque desde esa perspectiva, pues muchos hemos pensado que queremos ser millonarios, o muchos que creen estar enfermos piensan quiero salud, y no por pensar aparece la salud, o no por pensar aparece el dinero. La clave está en tener es un pensamiento activo, o sea, pensarlo y sentirlo como real. Tengo que sentir que eso que estoy pensando es real, es verdadero, que lo merezco, para entonces poderlo expresar. Por eso es que para mí es muy importante hacer el énfasis en este punto: pensar y sentir como real el bien.